Soy Mariana Lozano, teóloga y también docente en esta universidad, la Universidad Pontificia de México. El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. En torno a este mes tenemos varias reflexiones. El día de hoy yo comparto algo sobre mujeres teólogas en la historia del cristianismo. Y bueno, el papel de la mujer es fundamental. Podemos decir que las mujeres en la época cristiana, en los orígenes, pues no la han tenido fácil. Están situadas en un mundo patriarcal donde la mujer no tiene espacio público, su lugar propio es la casa, el entorno privado. Y si bien siempre se ha reconocido el valor de la mujer en el contexto familiar, no había muchas otras oportunidades para las mujeres en entornos reflexivos. No obstante eso, nuestro Señor Jesucristo ha tenido siempre una predilección, una atención especial a las mujeres. Pensemos, por ejemplo, en el amor que ha profesado a su Madre Santa, a la Virgen. O también pensemos en cómo elige a Magdalena como la primera portadora del mensaje de la resurrección. Entonces Jesús tuvo esta delicadeza. Su trato con las mujeres fue espontáneo, fue cercano, incluso llegaba a escandalizar a los suyos por el contexto en el que se vivía. En Pablo también aparecen mujeres colaboradoras de la obra de la evangelización, sea algunas que apoyaban con sus bienes materiales, como también en la predicación, como evangelizadoras, como catequistas o compartidoras de esta fe. En el proceso de la institucionalización eclesial hubo un acercamiento fuerte al entorno grecorromano y algunos pensadores cristianos encontraron en la filosofía platónica o aristotélica como un modo de justificar la opresión de la mujer o su sujeción al varón. Incluso, ¿verdad? Más de alguno llegaba a citar el Génesis como una explicación de por qué la mujer debía vivir como sometida, dado que a través de ella había entrado el pecado y por eso la muerte y el mal en el mundo. Y bueno, nunca faltaron estas justificaciones de por qué la mujer debía ser considerada un ser inferior. Pero vamos a ver que en los inicios del cristianismo y hasta hoy, encontramos mujeres fuertes, valientes, portadoras del Evangelio y quizá el primer modo en el que han hablado las mujeres sobre Dios ha sido con su testimonio. Encontraremos, por ejemplo, a las mártires Felicitas o Perpetua, que instaron a los cristianos a ser valientes, a no acobardarse ante la persecución, y otras tantas que incluso fungieron como diaconisas, servidoras de las mesas en el entorno social, en la predicación o incluso en la colaboración durante el rito bautismal. Es sabido que como el bautismo era un evento que se realizaba con inmersión, los obispos solían nombrar diaconisas para que colaboraran en el bautismo de mujeres. Ellas ayudaban a quitarse la túnica anterior y revestirse con la túnica blanca, por ejemplo. El papel de las mujeres va cobrando cierto protagonismo. Habremos de recordar también, por ejemplo, las famosas mujeres del Aventino. Estas mujeres que reflexionaban en torno a la palabra, muchas de ellas discípulas de San Jerónimo, y se les llamaba así porque se congregaban precisamente en uno de estos 7 montes que rodeaban la ciudad de Roma, y ahí ellas se reunían a la reflexión de la fe, de la palabra. Se sabe incluso que pudieron colaborar con San Jerónimo en la traducción de la Vulgata, que podemos decir es la traducción referente en la historia de la Iglesia, una de las traducciones latinas más usadas en la historia de la Iglesia. Caminando un poco hacia adelante, vamos a la Edad Media y también aquí vamos a encontrar mujeres que rompen moldes. Unas de estas mujeres fueron las famosas beguinas, que eran mujeres libres que no querían casarse, ni tampoco entraban en alguna congregación religiosa,
por las normas a veces demasiado rígidas que éstas tenían. Ellas tenían como esta inquietud, una innovación de vida laical, en donde pudieran abocar sus fuerzas al ejercicio de la caridad y también a la educación, sea una educación de artes, como también enseñanza de la fe. Entonces, estas mujeres también conformaron un grupo particular. ¿Qué diremos también de las grandes místicas de la Edad Media? Estas intuiciones y experiencias de Dios tan importantes que podemos decir se adelantaron a su propio tiempo, experiencias místicas que las convirtieron también en guía de vida para muchos. Tal es el caso de Hildegarda de Bingen, esta doctora de la Iglesia, así nombrada recientemente, que tiene escritos profundos sobre Jesucristo y hace un paralelismo entre la debilidad de la mujer y la debilidad de Cristo, y cómo es que Dios, a partir de la debilidad, puede realizar su obra salvadora. También, digamos, un poco menos conocida, Juliana de Norwich, que se hizo famosa en su tiempo, por ahí del siglo XIV, XV, por las imágenes maternas con las que habla de Dios. Hoy para nosotros puede ser más familiar hablar de Dios desde la perspectiva materna, ¿no? Dios madre, padre. Pero antes esto era considerado casi herético. Ella se adelanta a su tiempo y reflexiona sobre Dios aquí, en sus aspectos femeninos, digamos maternos, tiernos. Además también llega a hablar de Cristo desde esta perspectiva, sobre todo en relación con la carne de Cristo. Entonces, bueno, una sensibilidad femenina que puede mostrarse, que puede palparse en estas reflexiones. Así como hubo mujeres en el ámbito de la vida monástica, religiosa, que se atrevieron a reflexionar sobre lo que creían, también en el entorno laical encontramos en el medievo a varias mujeres que, integrándose en las llamadas terceras órdenes, estas vías, ¿verdad? Estos grupos laicales que crecían bajo el amparo, la espiritualidad de una comunidad religiosa, como la de los franciscanos, por ejemplo, les permitía realizar una vida civil y al mismo tiempo también gran actividad de caridad en orden a la santidad de vida. Así, por ejemplo, Ángela de Foligno, que siguiendo la espiritualidad franciscana, tiene una vida de intensa unidad con Cristo y que le toca vivir una noche oscura. Este apelativo que suele más bien atribuirse a San Juan de la Cruz, el tema de la noche oscura como una teología mística del dolor, del sufrimiento, del abandono de Dios, también ha sido antes una experiencia profunda de esta santa laica de la Tercera Orden Franciscana, Ángela de Foligno, por ahí del siglo XIII. Ella vivirá esta mística del dolor, incluso por algunos es reconocida como la Dama de Tinieblas. Se reconoció como maestra de grandes teólogos y contó con un grupo importante de discípulos. Este camino de laicidad fue transitado, a su modo, mediante la implicación de la mujer religiosa y mística por Catalina de Siena. Como no recordar también en este recorrido histórico a esta doctora de la Iglesia. A partir de una experiencia mística, se empeñó fuertemente, con inusitada vivacidad, a lograr que el Papa, que residía en Aviñón, Francia, regresara a Roma, a Italia, como centro de la cristiandad y cabeza de la comunidad cristiana. Se sabe que Catalina de Siena era analfabeta y no obstante su vivencia mística la empujó a
pues vivir estos entornos de vida social, política, religiosa. Hizo esto con gran vigor, con gran valor y con gran convicción. Gracias, entre otras cosas, a esta insistencia de Catalina de Siena, uno de los periodos más difíciles del papado en la historia católica pudo ser superado. Un papa que, decíamos, residía en Aviñón, otro que pretendía también reconocerse papa legítimo en Roma, y gracias a esta insistencia, bueno, pues al final el papa que residía en Francia regresa a Roma y la cristiandad sigue su camino ya en la unidad plena. Caminando un poco hacia adelante, en la modernidad, podemos decir que a partir del Concilio de Trento, que ya sabemos es una reacción, una respuesta a la reforma protestante iniciada por Lutero y algunos contemporáneos, la Iglesia tiende a cerrar filas, a ser refractaria, encerrarse sobre sí misma. En esta era de la modernidad, la Iglesia sufre un quiebre profundo. Ya no es la gran iglesia de cristiandad única, monolítica, sino que ahora será una iglesia de confesiones, la confesión católica, la confesión luterana, la confesión calvinista, etc. En este momento de la historia podemos decir que se recortan las alas a muchos, incluyendo también las mujeres. No se autorizan traducciones de la Biblia en general, y menos aún una mujer podía acceder a los textos de la Escritura. Se prohíbe que las religiosas se dediquen a la vida activa y se les pide recluirse en los conventos. A partir de este momento, las mujeres, desposeídas de libros, tuvieron que refugiarse en elementos icónicos, en estas esculturas y pinturas de nuestro Señor Jesucristo o de María para hacer su reflexión. No tenían acceso a la Biblia, pero tenían acceso a estas bellas imágenes que reflejaban al Cristo doliente, al Cristo resucitado, a María en esta intercesión por los suyos, en fin. Sorprendentemente, y a pesar de los límites impuestos en este momento por la Iglesia oficial, estas limitaciones impulsaron la inteligencia y la creatividad de muchas mujeres. ¿Cuál fue el modo que encontraron para expresar su amor a Dios en la sociedad? Sobre todo las obras de caridad. Es este el tiempo en el que se impulsan numerosas obras caritativas, sean hospitales, escuelas, orfanatos, donde muchas de estas iniciativas son atendidas por religiosas o mujeres laicas. ¿Cómo no considerar también en este tiempo de la modernidad y la llamada contrarreforma la gran figura de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, monja española que lidera la reforma carmelitana? Ella se da cuenta de que la vida religiosa ha caído en una laxitud tremenda y se da la tarea de reformar este estilo de vida para ser cada vez más fiel a Cristo. Teresa de Ávila se destacó también por sus obras literarias de una elevada profundidad mística. Por ejemplo, el libro de las Moradas. También tenemos el Camino de Perfección o Libro de la Vida, y se dice que fue directora y acompañante espiritual de monjas y sacerdotes. Dada su fama de mística, en algún momento incluso fue perseguida por la Inquisición, pero finalmente, salió avante y hoy día es reconocida como una de las grandes doctoras de la Iglesia. Podemos decir que en esta teología de Teresa de Ávila echó mano sin rubor a un lenguaje corporal para expresar la profundidad de la unión mística y reflexionó mucho en la imagen de la esponsalidad. Ella se miraba a sí misma como esposa de Cristo
y reflexionó mucho en esta dimensión. También en esta época, pero en un contexto latinoamericano, en la Nueva España, encontramos, por ejemplo, a una literata muy reconocida también en el ámbito no religioso, como será Sor Juana Inés de la Cruz. En el siglo XVII, ella tiene un gran amor por las letras, por la reflexión, pero al ser mujer no tiene la posibilidad de estudiar en una escuela profesional. Las escuelas solían estar dedicadas para varones y lo que hace entonces es entrar a la vida religiosa, donde podía tener una experiencia de intelectualidad, de acercamiento a las letras, a la literatura, a la filosofía. También es verdad que ella tuvo un estilo de vida muy propio, donde gracias a los patrocinios de personas importantes y ricas, pudo realizar estas obras con tranquilidad. Ella llega a hablar incluso también de las tradiciones indígenas, conoce el náhuatl, el latín también, y escribe, numerosas obras de poesía sobre todo. Es reconocido también esta famosa carta atenagórica, donde corrige a un gran teólogo portugués, jesuita de aquel tiempo, Vieira, y encuentra en esto pues una oposición tremenda, ¿no? En torno al tema de las finezas de Jesucristo y la pregunta que aquel teólogo ha lanzado: ¿cuál ha de ser reconocida como la mayor fineza de Jesucristo para la humanidad? Se sabe que Sor Juana, en esta carta atenagórica, de alguna manera corrige la propuesta de aquel jesuita portugués, y eso le ganará pues muchos enemigos en el entorno de la Nueva España. No obstante eso, ha pasado la historia como una de las grandes mujeres teólogas, poetisa, filósofa, en un mundo en donde el dominio masculino pues era evidente. Ella continuó defendiendo su libertad intelectual y el derecho a las mujeres a tener una educación superior. Vendrá también, ¿verdad?, una época de profundas revoluciones. Por ahí en el siglo XIX, la Revolución Francesa se convierte en el parteaguas de estas ideas liberales, ilustradas, que también harán mella y eco en la Iglesia Católica. Muchas de estas mujeres comprendieron también la urgencia de salir a la calle, ayudar a la gente, manifestar la fe, no en el aspecto teórico, pero también en el aspecto social. En este tiempo se fundan congregaciones que, decíamos, asumen tareas como el área de la salud o de la educación, y podemos decir incluso que se da una especie de feminización de la Iglesia, en cuanto que es más escuchada por lo que hace, por los gestos de ternura y caridad que da, que quizá por lo que teoriza en este tiempo, ¿verdad? Que decíamos está marcado por el tema del liberalismo ilustrado. Para el siglo XX, ¿verdad?, vamos a encontrar que los movimientos de liberación femenina en el ámbito social civil cada vez se van haciendo más fuertes. Muchas mujeres alzaron la voz para pedir la abolición de la esclavitud y también para exigir estos derechos de una vida pública más abierta, el derecho al voto, por ejemplo, o ser representantes electorales. Las mujeres entonces van encontrando, a partir del siglo XX, espacios cada vez más amplios en la vida social, pública y también en el interior de la Iglesia. Muchas mujeres han marcado esta pauta, convirtiéndose en pioneras de la reflexión. Así, por ejemplo, Elizabeth Stanton escribió el libro de Las mujeres en la Biblia para rebatir que las mujeres
fueran inferiores a los varones a partir de la escritura. O sea, ya podemos decir que echa por tierra aquellas reflexiones que intentaban hablar de la sumisión de la mujer a partir de la escritura, encontrando en la Biblia una especie de apoyo para estas doctrinas, digamos, machistas. Entonces, ella hace una relectura de la escritura y dirá que la Biblia no puede convertirse en defensora de una sumisión u opresión de nadie, incluyendo a la mujer. A partir de los 70s, sean mujeres católicas como protestantes, han hecho una teología de corte feminista. Algunos también hablan de esta teología femenina. Incluso más aún, se llega a hablar de esta teología mujeril. ¿Cuál es la intención de estas teologías hechas por mujeres? Pues principalmente dar perspectivas. La teóloga española Marta Medina, doctorada en la Universidad de Comillas, España, insiste en que la diversidad de los teólogos o exégetas es benéfico para la Iglesia, para la sociedad, porque implica diversidad, implica miradas diferentes. Y todo lo que sume es bueno en la reflexión, sea de la escritura como de esta tarea más especulativa. En 2019, por ejemplo, se crea la Asociación Internacional de Mujeres Teólogas Católicas. Y esta asociación surge con el afán, el empeño de asociar a las mujeres que reflexionan la fe y también promoverlas, quizá posibilitar estudios a quien no tiene los recursos económicos y interactuar. Esa parte es meramente valiosa. Reunirse las mujeres teólogas para interactuar y reflexionar lo que creen, en fidelidad a la Iglesia, a las enseñanzas del magisterio, pero también pues buscando nuevas vetas de reflexión, dando voz a muchas mujeres que quizá no han tenido antes esa voz. Teólogas como la que hemos citado, Marta Medina o María José García Calvo, españolas, la mexicana y biblista Elsa Tames, Ada María Isasi con este tema de teología mujerista, la teóloga colombiana Olga Consuelo Vélez Caro, son testimonios de que la teología, el ámbito teológico, no está vetado para la mujer. Hay que introducirnos en él, hay que atrevernos a pensar desde nuestra condición creyente y sin duda nuestros elementos femeninos más destacables, el tema de la sensibilidad, la afección, el ámbito de la riqueza emocional, pues serán no límites, sino al contrario, se podrán convertir en un nuevo modo de mirar el mensaje de Jesucristo y de comunicarlo a los demás. ¿Cómo cerramos este espacio, este momento? Pues animando a las mujeres que nos escuchan a prepararse mejor, a reflexionar más su fe y también, por supuesto, a los varones, a los hombres que nos escuchan hoy, animar a otras mujeres a participar en estos ámbitos que de ordinario pues han sido reconocidos como ámbitos masculinos, pero que hoy también encuentran espacios, decíamos, de gran diversidad. Mi gratitud profunda a la Universidad Pontificia de México, porque aquí personalmente he encontrado este espacio de realización como mujer creyente que comparte la fe y que sigue deseando compartir el tesoro del encuentro con Cristo. En este espacio educativo le damos la bienvenida a muchas mujeres que deseen seguirse preparando. Hay una gran oferta educativa para hombres, para mujeres, para todos. Entonces, bueno, la invitación es esta, en este mes en el que tenemos una consideración particular al tema de la mujer.
Bueno, pues no desaprovechemos las oportunidades que Dios nos da para conocerle más, para amarle y servirle. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México.